Hola amigos, saludos, ¿qué tal? Buenos días para quienes en tiempo real están con nosotros en este podcast. Buenas tardes, buenas noches para quienes en diferido podrán comentar, podrán disentir o compartir nuestra información. Marco Fidel Yucumá, amigo nuestro, periodista decano de los comunicadores sociales y periodistas en el departamento del Huila, catedrático de varias universidades, muchos años con Caracol, recientemente está un poco más independiente, pero sigue haciendo radio en Radio Surcolombiana, Marco Fidel, ¿correcto? Perfecto, Alejandro. Muy buenos días. Qué gusto saludarlo y qué emoción estar nuevamente formando parte de su podcast en este excelente programa. Tan amable. Lo seguimos en Radio Surcolombiana. ¿A qué horas lo pueden seguir en redes sociales en todo el departamento y por fuera de él? Bueno, pues Alejandro, permanezco constantemente en las redes sociales, pero en el programa de Radio Surcolombiana, el programa institucional, que es el noticiero Mañanas 1060, yo estoy desde las 6 de la mañana hasta las 8, conversando con la gente, emitiendo algunas noticias importantes y dando hora un poco, ¿no? Dando olor a un poco, me gusta eso. Me gusta el término. Don Marco, vea, somos seguidores suyos y somos unos eh, enamorados del territorio. El Huila nos lo ha dado todo. Gloria a Dios por eso. Y he visto con suma preocupación sus columnas de opinión. La más reciente tiene que ver con la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena, CAM. Habla usted de una nómina paralela. Dice la millonaria nómina paralela de la CAM. Y empieza uno a observar las cifras y ve una otra opinión suya en donde ya la Comisión Primera de la Honorable Asamblea Departamental aprueba 90.000 millones de endeudamiento y observa uno esta reciente encuesta en donde los huilenses, un número significativo, califican de que tanto Neiva como Garzón, Pitalito, La Plata y el gobierno del doctor Villalba, pues la percepción en su mayoría es que no va bien. ¿Qué está pasando, don Marco Fidel Yucumá? ¿Cómo entenderlo? ¿En qué consisten sus denuncias y por qué? Gracias, Alejandro. Gracias por la recepción de estas quejas, de estas denuncias. Le agradezco y quiero reconocer en su programa la fortaleza y la franqueza con sus seguidores, contando realmente lo que ocurre en la región. Yo creo que el periodismo independiente es la salvación de la libertad de expresión en Colombia. No hay otra opción. Recuerde, Alejandro, que el país y los medios entraron lamentablemente en la polarización política. Entonces ya vemos medios que defienden ampliamente y sin ninguna vergüenza al régimen, que defienden a la élite y que lo dicen ampliamente, que tienen el papel de defensores cuando ese no es el papel de los medios. El papel de los medios es informar y comunicar. Y hemos caído lamentablemente los medios en la trampa que nos ha puesto la élite, que es favorecerla. Entonces, en desarrollo de ese deseo de hacer algo independiente, yo siempre he mantenido esa línea como de decir la verdad en medio de la dificultad. Usted sabe, Alejandro, que la objetividad como tal no existe, pero uno como periodista tiene el deber por lo menos de manosearla, tiene el deber por lo menos de referirse a algunas cosas. Y en desarrollo de ese plan, yo me encuentro con mucha cosita. Y me he encontrado con esas dos cosas que me parecen muy graves. Primero, lo de la CAM, que usted lo tocaba inicialmente. Ahí me encontré, envié un derecho de petición porque me habían contado mucho chisme de que allá las cosas estaban muy calientes, de que había que hacer mucha diligencia extraordinaria para que les hicieran las vueltas de ley que hay que hacer. Y me dijeron, y sobre todo, Marco Fidel, que hay una nómina paralela gigantesca. Entonces, lo primero que hice fue, con un derecho de petición, pedir la nómina, pedir la contratación, pedir la nómina. Y me encontré efectivamente que tienen primero 81 empleados. 81, la CAM empezó hace 20 años con 16 personas.
y ya va en 81 y con una nómina paralela con unos contratistas, 362 contratistas que valen 15.000 millones de pesos. Son 14.999 y yo lo cerré en 15 para que quede bonita la cifra. Pero eso es escandaloso. Y me encontré también con las quejas de algunos profesionales, de algunos ingenieros, de alguna gente que necesita que la CAM se pronuncie en favor del medio ambiente y para que eso ocurra, entonces hay que hacer una cola o buscar muchas influencias y cuando la cosa es grande, una de las grandes influencias es directamente el hermano del gobernador y el mismo gobernador. Es decir, ellos son los que manipulan en el fondo muchas cosas allí en la CAM. Entonces, por eso se me dio por contar eso que me contaron, contárselo a la gente a través de mis redes sociales, ¿no, Alejandro? Es decir, hay que estar cerca al doctor Rodrigo o al doctor Marlio. Marlio para lograr los favores de la corporación. Pues yo no diría que favores, ¿no? Que cumplan con su deber, ¿no? Que cumplan con su deber. El deber La ser. mayoría, sí, la mayoría de cosas allí se hacen como favores, pero eso no son favores. Acuérdate que ellos tienen un presupuesto muy grande, tienen una participación del presupuesto del municipio, de los municipios, y tienen la obligación de cumplir con el deber. Primero, vigilar que el medio ambiente, pues hombre, se cumpla, que haya una defensa, que haya unas tareas puntuales contra el cambio climático, que es lo que hace la gente, y esos favores son los que, y esas diligencias es que para hacerlas se convierten en favores. Ay, háganme el favor, ayúdenme para que me den esta licencia, para que me den lo otro. Entonces convirtieron ese deber que ellos tienen en favores, y son favores por lo alto, ¿no? Don Marco, ¿por qué razones usted considera que la Honorable Asamblea Departamental del Huila no debería aprobar otro endeudamiento por 90.000 millones de pesos? Entiendo que la Asamblea anterior le aprobó al doctor Luis Enrique Duzán López un dinero similar y que aún parte de esos recursos no se han ejecutado y tenemos una lista inmensa de necesidades, no solo al sur, en el centro, occidente, norte del departamento del Huila. Sí, hay dos razones ahí, Alejo, hay dos razones ahí de peso. La primera, pues endeudar al departamento es obligarnos a nosotros a pagar una deuda a largo plazo. Acuérdese, son 90.000 en el gobierno, 91.000 en el gobierno de Luis Enrique y 90.000 ahora, eso da 180.000 millones de pesos que los tenemos que pagar nosotros. Eso es lo primero. Segundo, está bien que se haga endeudamiento porque esa es la forma y es la línea para poder resolver las necesidades del departamento. Pero lo que me dicen algunos diputados, entre ellos Armando Acuña, es que el gobierno quiere improvisar con ese crédito. Primero, nunca definió los proyectos que se van a financiar con este empréstito. Dijo, vamos a financiar 17 proyectos y punto. Eso no es sustentar una iniciativa. Simplemente era como sabemos que el gobernador Rodrigo Villalba tiene mayorías en la asamblea, toda la mayoría, a él no le están haciendo oposición, ni siquiera a Rodrigo Lara, que le toca hacer oposición porque él por obligación dentro de la ley de oposición tiene que hacerla porque él era su rival y entró a la asamblea como una cuota de oposición. Sin embargo, para votar, fue el único que no lo votó, pero fue porque se ausentó. No sabemos si se ausentó porque tenía realmente un viaje urgente a Bogotá o es que no quiso poner la cara y no quiso quedar en la historia como uno de los diputados de la oposición que negaron el proyecto. Me da la impresión que quería quedar bien con el gobernador. Yo no sé por qué razón. ¿Será que está buscando el apoyo político para las próximas elecciones? Pero eso es tan jodido pensarlo y diagnosticarlo. Pero la verdad es que a mí me dicen los diputados, la mayoría, que los proyectos ya se había dado segundo debate a la ordenanza
a la iniciativa, ya se había dado segundo debate y no sabían ellos en esencia cuáles eran los proyectos que se iban a ejecutar con esa plata. Y los hicieron. Lo lógico, Alejandro, ¿qué es? Que cuando usted va a presentar un proyecto de iniciativa de ordenanza para que le aprueben un proyecto de esa dimensión, lo primero que tiene que presentar es la gama de proyectos que se van a ejecutar con la misma, socializarlos con la comunidad, con los diputados y con todo el mundo. Eso no se hizo, eso se omitió. Simplemente como todos los diputados son amigos, lo llevaron allá y se aprobó como una carrera política de la noche a la mañana. No duró más de un mes la discusión del proyecto y hoy ya es una ordenanza del departamento con plenas facultades para que el gobernador se gaste 90.000 que le acaban de aprobar y 30.000 que le quedaron, haga la cuenta, son 110.000 millones de pesos que tiene las facultades el mandatario para aprobarlas. Ahora, la fuerza que tiene que hacer la sociedad civil, los medios independientes como el suyo, es no joderle la vida al gobernador, pero por lo menos exigirle que ejecute los proyectos de acuerdo a las necesidades, por ejemplo, que tiene Pitalito, y que no se vayan a convertir esos proyectos en un favor político, porque recuerde que vienen las elecciones del año entrante y la mayoría de proyectos están estancados. Da la sensación que los van a desatascar el año entrante cuando haya campaña política para manipular todo. Es la sensación, con todo respeto, que a mí me da. Es cierto, a nosotros también hemos venido discutiéndolo aquí. Aquí hablamos en la tarde de los sábados, generalmente cada 8 días, con el compañero Santiago Cuellar de SBC Noticias y especulamos y caricaturizamos la política huilense y nosotros especulamos y decimos lo que pasa es que le aprueba a la asamblea al gobernador esa platica porque vienen elecciones a Cámara y Senado y necesitan engrasar la maquinaria porque Villalba y González Villa se han juntado luego de ser enemigos en política, adversarios. ¿Recuerda usted que cuando el candidato cristiano evangélico, un excelente señor, Carlos Mauricio Uriarte Aspiro, estaba la pugna entre los González Villa y la casa Villalba, que ellos hicieron la campaña por el voto en blanco y casi le ganan a Villalba, descalificando a Carlos Mauricio? Luego se juntan y en los últimos años pues vienen haciendo unos acuerdos interesantes que les ha permitido gobernar y muy seguramente van a seguir siendo los políticos que manejen el poder en el Huila, porque sabe usted que ya tienen candidatos a Cámara, a Senado, y ya tienen candidato a la gobernación que suceda a Rodrigo Villalba. Ya está listo todo desde Bogotá. Es cierto, sí. He escuchado a mucha gente, a mucho pensador, mucho analista vinculado a varias universidades con quienes tomamos café todos los días y expresan con preocupación esa hipótesis que usted acaba de esgrimir y de desglosar con acierto allí desde Pitalito. Ya son más de, casi vamos para 35 años que estamos siendo en el Huila manipulados por las dos castas más grandes de la política, que son los González Villa, por parte conservador, y los Villalba Mosquera por la parte liberal, y por la parte conservadora hay otra casta también que acabaron con el Partido Conservador, que es la de los Andrade Serrano. Esas tres castas se apoderaron del departamento en los últimos 30 años y mire usted que tenemos un departamento repleto de obras inconclusas, un departamento subdesarrollado, un departamento sin liderazgo, un departamento muy rezagado en el presupuesto nacional, porque se han dedicado a disputarse lo poco que queda a través de contratos, pagando favores, comprando elecciones y demás, y entonces el pueblo, las soluciones, el estadio de fútbol, el distrito de riego Tesalia Paicol, el anillo turístico de Pitalito, las obras de compensación de la represa del Quimbo,
y pare de contar. Yo hace poco hice un inventario de unas 20, 25 obras inconclusas de los últimos 20, 30 años. ¿Quiénes son los responsables? Ellos, que han manipulado políticamente al departamento durante estos 30 años. Son los responsables del subdesarrollo del departamento del Huila. Son los responsables de que el Huila esté rezagado hoy día del desarrollo nacional, Alejandro. Decía mi abuelo, Víctor Julio Castro Facundo, de Guayabal Suaza, Ajá. decía, me da grima ver las cifras de planeación nacional recientes cuando uno evidencia que el departamento del Huila, la tierra de promisión, después de Guajira y Chocó, ahí cerquita, estamos en tercer lugar de miseria, de pobreza, pobreza extrema, cifras adversas todas. Muy grave, muy grave. Alejo, hasta hace una manera de medir el desarrollo de una región, de medir la conexión de una región con la realidad, de medir los niveles de crecimiento de una región, no es tampoco ni obras de ladrillo ni cemento. Es mirar un poco cómo piensa la gente y qué opinión tiene la gente de su propia región. La gente aquí no sabe lo que pasa con el Huila. Usted le pregunta a un campesino, le pregunta a un estudiante, le pregunta a una chica que trabaja en cualquier empresa sobre el Huila y no sabe ni le interesa. Miren, hasta el año 2015, nosotros, esto es pendejo elemental, pero tiene un gran significado. Los huilenses no aparecíamos en la encuesta nacional de lectura que hace el DANE y que la ratifica, otra entidad que se llama, ¿cómo se llama? Eso es sobre la ley del libro. Nosotros no aparecíamos en la encuesta de lectura. O sea, nos leíamos 0 libros en el Huila. Estábamos por debajo de Guaviare, que se leía 1.5 libros al año. En Colombia, ¿cómo está distribuida la encuesta nacional de lectura? Cundinamarca, que lee 3 libros al año. Antioquia, donde se mide 2.5 libros al año. Y en Valle, que lee 3 libros al año. En el Huila no aparecíamos, teníamos la vergüenza de no aparecer en la encuesta porque no alcanzábamos a leer ni siquiera un libro. La encuesta mundial de lectura equivale a 16, 11 y 12 libros por año que la tiene Alemania. Y miren, nosotros no aparecíamos hasta el año 2015 en la encuesta nacional de lectura. Ese es el resultado de la manipulación de la ideología política para poder tener, como se ha dicho siempre, una región ignorante que tenga incapacidad de reacción, que tenga incapacidad de comprender su región, y cuando usted no comprende, no entiende su región, es muy fácil que manipulen sus intenciones. Entonces, en ese objetivo lo estaban cumpliendo. Empezamos a trabajar en las universidades haciendo las primeras ferias de lectura, encuentros, outlets de libros, ya hemos hecho 5 y hemos logrado ya en la encuesta del año 2020, aparecimos, la buena noticia, Alejandro, con 2.5 libros ya como lectores en el departamento del Huila. Eso es una cosa que a mí me parece muy berraca y eso va directamente contra el villalbismo, va directamente contra los Andrade, va directamente contra los González Villa y los que han manipulado y se han apoderado toda la vida de las opciones y de las oportunidades del Huila, ¿no? Cierto, cierto. Marco Fidel Yucumá, hágame un favor, públicamente lo quiero comprometer. Conversemos con más frecuencia, pongámonos de acuerdo en los medios alternativos y estemos ilustrando a nuestras audiencias para generar conciencia. Alguien me dijo, no, para concienciar, bueno, como se diga, concienciar, generar conciencia, porque debemos interesarnos por la espiritualidad, por la política y por la economía. Urgente. Las nuevas generaciones debemos interesarnos por el territorio, porque es que aquí tenemos nuestras raíces, nuestros hijos y nuestros nietos. Sí, porque los partidos o los cadáveres de partidos que quedan se apoderan de la gente que piensa que va saliendo con alguna opción, de los muchachos. Por ejemplo, mire usted que se creó
el presidente pasado, ¿cómo se llamaba? Ya ni me acuerdo. Iván Duque Bueno, Márquez. Iván Duque Márquez, el presidente pasado, se inventó la elección de los consejos municipales de juventud. Eso es ¿Para qué para sirven? manipular, ¿Para qué claro. sirven? Sí, para apoderarse, para que los partidos se apoderen y le cierren el camino desde muy temprano a los jóvenes, no los dejen pensar. El problema de su departamento es que nadie piensa y no nos han enseñado a pensar, Alejandro. Al niño le enseñan primero a leer, primero a sumar y no lo enseñan a pensar. En Europa, en Suiza, donde tuve la oportunidad de ir, al niño no le enseñan a leer de primero. El niño crece analfabeta, pero crece entendiendo su país porque le enseñan a interpretar, a pensar y a conocer su país antes de aprender a leer. Aquí les enseñan a leer para venderles una literatura que ellos mismos manejan. Entonces, desde que el niño tiene uso de razón, ya sabe leer, está leyendo lo que ellos le imponen. Porque mire usted que los libros en Colombia son muy costosos. Un libro que en Argentina, yo lo digo porque lo he comprobado. Mire, la Rayuela de Cortázar en Argentina vale 12.000 millones, 12.000 pesos. Aquí la Rayuela vale 60 y 70.000 pesos. Esas son estrategias nacionales que la tienen para que los jóvenes no conozcan esas realidades subjetivas y esas realidades que realmente contienen la verdad del continente. Entonces, mire que esas elecciones de consejos municipales de juventud fracasaron, explotaron. Mire, se hicieron elegir unos muchachos como concejales de la ciudad de Neiva, eran 6 muchachos. Yo voté por uno de ellos, por Carlos Sterling, yo voté por él. Y mire que Carlos Sterling fue el que lideró el hecho de corrupción más grande en Neiva con la elección de personera y elección de contralor para la ciudad de Neiva. Y acuérdense que estuvieron en la cárcel 3 meses, ¿no? Ahí estuvo Carlos Sterling, estuvieron sus compañeros, los jóvenes. Una desgracia, un desastre en la participación política de los jóvenes, porque cayeron en la red de los caciques de la región, de los caciques que manejan los partidos, porque no tienen otra opción de hacer política. Tienen que ser los partidos, o tienen que crear un partido, o tienen que hacerlo por firma, y eso es muy jodido. Igual ocurrió en Pitalito. Aquí un joven que aspiró al Consejo por el Verde, que iba a ser presidente de la corporación este año, se cayó. Está por fuera de la corporación. Otro joven que aspiró en el gobierno tras anterior logró salir 4 años y sus resultados son nefastos. Es decir, estamos viendo a los jóvenes generando noticias que nos parten el alma. Aquí en el sur están muriendo jóvenes en siniestros viales y asesinados supuestamente que porque tienen unos antecedentes en el SPOA. Delicado lo que está ocurriendo. Crisis social. Lo develó Rodrigo Villalba recientemente. Se dio cuenta que en Pitalito había una crisis social hace un mes. Hágame el bendito favor. Y usted me cuenta ahorita que mi candidato a la gobernación, porque lo apoyamos con cariño, Rodrigo Lara, no hace oposición. ¿Qué hacemos, don Marco Fidel Yucumar? No, pues nos toca hacer uso de la sociedad civil, hay unos colectivos de mujeres, hay unos colectivos de jóvenes trabajando duro. Un colectivo de esos, por ejemplo, es el que está en la Universidad Surcolombiana luchando con el voto en blanco para evitar que el rector sea el doctor Pedro Reyes, que es de la cuerda de Nidia Guzmán, y quieren seguir con el continuismo, y ese es un candidato que estará al servicio de la política de Rodrigo Villalba. Entonces, mire que hasta en las universidades se ha empotrado la politiquería y quieren seguir manejando la Universidad Surcolombiana con ese mismo rasero. Entonces, ese colectivo de jóvenes que está en la Surcolombiana hay que multiplicarlo para que se extienda. Ojalá logren el voto en blanco y logren elegir un buen rector, un rector que esté libre de presiones externas de las fuerzas políticas, que la contratación la haga no para acatando a la política, sino a los intereses de la universidad. Necesitamos que esos colectivos entren en el juego,
entiendan lo que pasa en la región y empiecen a desmontar, a desentrañar todo eso que la política ha satanizado brutalmente en contra del departamento del Huila, en contra de su desarrollo, en contra de su ingreso a la élite del desarrollo, que es lo que nos ha ocurrido en los últimos 30 años, 40 años en el Huila. Y como si fuera poco, las empresas de los servicios públicos, tanto en Neiva como en Pitalito, capital y segunda ciudad más importante en el territorio huilense, cooptadas por la corrupción. Claro, porque por ejemplo gas, pues recuerde usted que el gas lo está socializando hoy día es Gasur, que es una empresa en la cual el gobernador es mayoría, es el socio principal, ¿no es cierto? Entonces mire usted que en todos los municipios con esa empresa es que se está socializando el gas, pues aceitando los intereses económicos directamente del mandatario que no tiene oposición, que está haciendo pues un gobierno unilateral con sus amigos, pagando favores. Mire que el personero bandido de las empresas públicas que se robó de frente 100 millones, la plata la sacaba de las empresas públicas y la consignaba en la cuenta de su esposa, era uno de los funcionarios de confianza del gobernador Rodrigo Villalba, Sí, donde señor. la Procuraduría no lo inhabilite para ejercer cargos públicos, ahí estaba ganándose, tenía un contrato de 17 millones de pesos, de la confianza, mano derecha del gobernador. Asesor ¿Me de parece? cabecera, asesor de despacho. Claro, claro, claro. En esa estamos, Alejandro. Esto es un poco triste, pero habrá que dar la batalla, vamos a ver, ¿no? Don Marco, un abrazo fuerte, cuídese mucho, quedamos atentos a sus órdenes. Conversamos de nuevo si Dios lo permite. Muchas gracias. Buen día, un gusto haberlo saludado. Qué chévere estar en este espacio de independencia. Buen día. Muy amable, señor. La producción es de Marta Cobos. Ese es el relato que nos ayuda a entender el comunicador social y periodista de Neiva, Marco Fidel Yocumá, un hombre de años de experiencia, catedrático en diferentes universidades, maestro de este oficio loable, quien está con nosotros y va a seguir ayudándonos a entender lo que ocurre en el gobierno del doctor Rodrigo Villalba Mosquera, en alianza con la familia González Villa. Es una pequeña radiografía. Es el principio del comienzo, entre comillas, valga la redundancia, de una serie de capítulos que vamos a hacer aquí, si Dios lo permite, en Castro Guerrero Producciones, Facebook y YouTube. Con permiso.